Hoy día que se festeja, ¿no? El segundo domingo realmente mañana, pero nosotros lo hacemos el sábado, donde se reconoce la labor de una madre, ¿cierto? Donde recordamos, aunque madre va a ser madre todos los días, sin embargo hay momentos especiales como esto en que uno puede hablar un poco sobre ellas. Incluso el mismo Jesús valoró tanto a las madres que aún en el último minuto de vida que le quedaba en la cruz de Calvario, encomendó a su amigo Juan para que cuidara de su querida y amada madre. Es tanto el valor de una madre para Dios. ¿Por qué? Porque es importante para Dios una madre y un padre. Porque ellos reflejan la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Porque Dios puede dar vida. Y la madre comparte con Dios esa imagen de Dios, porque pueden procrear y dar ¿qué? Una nueva vida, y es un don que Dios decidió compartir de él, de su naturaleza como creador, compartirla con una madre. Increíble. Es interesante eso. Sé que algunas madres no están aquí por motivo de salud. El hermano Alex hablaba de su madre que está enferma, mi madre también, y muchas de las madres aquí. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad de llegar a este mundo, por el don de la procreación que tú le dices a nuestros padres, en especial a nuestra madre. Permito, Dios, que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Y que cada madre y padre aquí presente y cada hijo puedan agradecer, podamos estar agradecidos por el don de la vida. Bendice, oh Dios, a aquellas madres que están enfermas, como la madre del hermano Alex, como las madres de los presentes aquí que tienen problemas de salud. Por mi madre y especial me viene a mi mente por mi amiga que es una buena madre como Blanca Chalarcá, que tú obres un milagro en su vida y que tu poder se pueda manifestar en esos momentos y que ella pueda ver la gloria de Jehová. Gracias por escucharnos. Guíanos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo titula el sermón, el tema? La fe sincera, se me olvidó colocar la palabra allí, pero es la fe sincera de una madre, de una madre. En el versículo que leímos, vamos a seguir, no sé si para cambiar, gracias. En el versículo que leímos en 2 de Timoteos, capítulo 1, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo ¿qué? 5. ¿Qué dice? Allí, Pablo le escribe a Timoteo cuando él estaba en la cárcel en Roma. Y Timoteo llegó a ser un hijo querido para Pablo, porque lo podemos ver en 2 de Timoteo, vamos a leerlo. En el versículo 2, 1, 2 dice a Timoteo, ¿cómo lo llama Pablo? Amado hijo. O sea, ¿por qué lo llama amado hijo? Más adelante vamos a ver o vamos a explicar un poco sobre eso. Pero aquí destaca a dos personas, tres personajes, pero dos personas que influyeron en la vida de Timoteo. ¿Quiénes fueron esas dos personas? Su abuela llamada ¿quién? Loida, y su mamá llamada Eunice. Y Pablo destaca a esas tres personas llenas de fe. Y destaca la fe auténtica de su amigo misionero, de su hijo adoptivo, Timoteo. Una fe auténtica. Pero esa fe auténtica de Timoteo fue heredada, fue impartida por su abuela y por su madre. Por cierto, es la única vez que aparece la abuela aquí, Loida, y solamente se menciona 2 veces de su mamá Eunice. Pero lo que quiero destacar es que tanto su abuela como su mamá influyó mucho en la vida de ¿quién?
de Timoteo. Y ahí podremos concluir que tanto la influencia de una madre como la influencia de una abuela influye mucho en la educación de un hijo. Alguien dijo, si queremos comenzar por un buen hijo, hay que comenzar por la abuela. ¿Por qué? Porque la abuela le transmitió a la hija y la hija la transmitió ¿a quién? A los hijos. Porque la madre es lo que ella aprendió de su abuela. Así que Eunice era una mujer poderosa, era una mujer llena de fe, pero Eunice era una mujer llena de fe gracias a su mamá. Y eso también fue transmitido ¿a quién? A Timoteo. Así que la palabra que aparece allí, la fe no fingida, en griego significa la fe sin hipocresía, una fe sincera, una fe sincera. Siguiendo, podemos decir que la palabra, como dice allí, fe, significa la fe sin hipocresía. Y esa fe nace en un corazón puro, lleno de amor y de una buena conciencia. Vamos a ver un poco sobre Eunice, la mamá de quién, de Timoteo. ¿Qué significa la palabra Eunice? Significa venciendo bien o buena qué. Nosotros sabemos que el nombre refleja, el nombre bíblico mayormente refleja lo que es una persona, el carácter de una persona. Buena victoria o venciendo bien. Eso destaca la vida de la madre de Timoteo. Ahora, ¿por qué Eunice? Si nosotros vamos a lo que dice Hechos capítulo 16, vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 1. Vamos a encontrar algo interesante sobre Eunice, la madre de quién? De Timoteo. Ahí nos dice, después llegó a Derbe, hablando del viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo. El registro de Lucas dice que después que Pablo llegó a Derbe y a Listra, había allí cierto discípulo llamado ¿quién? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Así que ya tenemos algo más sobre la mamá de Timoteo. Era una mujer que judía que se había convertido al cristianismo. Era ahora una creyente de Jesús. Pero también nos dice que esa madre estaba casada con un hombre de origen ¿qué? Griego. Imagínense, una mujer cristiana, pero su esposo no era cristiano, sino que era ¿qué? Griego, era pagano. Y es difícil para una madre tratar de educar a su hijo donde el esposo tiene una creencia contraria a la suya. Pero esta mujer que da honor a su nombre, venciendo bien, buena victoria, pudo educar a su hijo a pesar de los pros y en contra que tenía. Incluso la Biblia dice que Timoteo vivía en Listra y Derbe, en Listra. Y justamente la ciudad, era un pequeño pueblo donde había crecido Timoteo, era una comunidad pagana. Posiblemente allí no había una sinagoga y la sinagoga más cercana a Listra estaba a unos 30 kilómetros. Y era difícil para una madre criar a su hijo en un ambiente pagano, donde existía la promiscuidad, donde existía, si lo podemos llamar en términos modernos, la pornografía, porque los cultos paganos incluían servicio de prostitución. Y en ese ambiente Timoteo tuvo que crecer y su madre se le ingenió como sea para poder educar a su hijo y que su hijo no fuera contaminado por lo que él veía a diario. Y más aún, que no contaba con el apoyo de su esposo.
Conozco a madres que quieren llevar a sus hijos a la iglesia, educarlos, pero su padre quiere llevarlos por otro camino. Y es muy difícil en eso, cuando no se cuenta la colaboración de su cónyuge con un mismo propósito. Por eso Pablo destaca la fe de Eunice, una fe no fingida. Loida y Eunice eran cristianas piadosas y habían dado a Timoteo una educación religiosa basada en un conocimiento personal ¿de qué? De las Escrituras. Si ustedes leen 2 Timoteo 3:15, Pablo dice, y que desde que la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Pablo está destacando que Timoteo desde niño conocía las sagradas Escrituras. ¿Y quiénes le impartieron el conocimiento de la palabra de Dios a Timoteo? ¿Quiénes? Su abuela y su mamá, que eran cristianas creyentes en Jesucristo. Era difícil. Incluso la palabra niñez en términos griegos es una expresión que se utiliza a alguien que apenas está recién viviendo, alguien que es a tierna edad, ese que desde muy bebecito. Eunice se propuso en educar a su hijo en los caminos de Dios, de impartirle los principios cristianos, a pesar que no contaba con el apoyo de ¿quién? De su esposo. Aún más, aquí no lo dice en Hechos 16:1, pero manuscritos posteriores agregan la palabra viuda. Eso quiere decir que en algún momento, cuando ya Timoteo era un muchacho, apenas un muchacho, lo más probable es que su padre haya ¿qué? Muerto. Y ahora, con un hijo, con una madre que velar, que era Loida, sin esposo, era complicado ser una madre soltera para educar a un hijo en un ambiente pagano. Ahora entendemos por qué se llamaba Eunice. Porque fue una madre que le tocó luchar duro en la vida. Y ahora estaba sola. Pero ¿qué es lo único que la mantenía a ella, según dice Pablo? La fe no fingida. Es lo único que puede sostener a una persona en una crisis como esta. Si ustedes leen 2 Timoteo 1:5, ahí aparece un verbo. Dice, la cual habitó, la fe no fingida, la cual habitó. Y la palabra habitar es la misma que aparece en el versículo 14, cuando habla acerca de la morada del Espíritu Santo. Aunque en el versículo 14, 2 Timoteo 1:14, usa la palabra habitar o la palabra morar, es el mismo verbo que aparece en el versículo 5. Cuando habla acerca de la morada o habitar la fe en esta mujer, es lo mismo cuando habla acerca de la morada del Espíritu Santo. Eso quiere decir que esta mujer tenía una fe no fingida gracias a la morada de ¿quién? Del Espíritu Santo en su vida. Ella permitía que el Espíritu Santo la guiara, la educara. Incluso cuando la Biblia habla de la fe que habitaba en su madre y en su abuela, el tiempo que aparece el verbo, aunque muchos no me van a entender, pero se lo voy a explicar, el tiempo griego es un tiempo auristo. Y el auristo, el verbo auristo, es un tiempo que explica algo en el pasado que tiene efecto en el presente y continuará ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Eso quiere decir que la fe que había en Loida y en Eunice era una fe que la tenía antes, la sigue sosteniendo y la seguirá ¿qué? Sosteniendo en las buenas y en las malas. Es que mi hermano, es que querida madre, la fe es la única herramienta que puede sostener a una madre. ¿Por qué le digo? Porque una madre que pierde quizás a un ser querido, especialmente a su esposo, ¿qué es lo único que la puede sostener? La fe.
Cuando su hijo está por malos caminos y cuando se ve en una crisis de enfermedad, ¿qué es lo único que le puede dar esperanza a una madre? La fe. Es aquella que le motiva a su hijo que está enfermo, que no tiene para pagar la universidad, y le dice: tranquilo, mijo, vamos a seguir adelante. ¿Confiamos en quién? En Dios. Esa es aquella fe que un hijo puede ver en una madre, que aunque no haya nada para el mercado, y aunque quizás los servicios vienen y la renta viene encima, ella aún tiene esperanza que va a conseguir el dinero para pagar la universidad y los servicios del hogar. Es esa fe que la mantiene unida a Dios. Y cuando un hijo ve a una madre y a un padre con ese tipo de fe y ve los milagros de Dios realizados tras sus oraciones, este hijo quedará impactado para siempre. Y Timoteo quedaba impactado por la fe y la lucha de su madre, a pesar que estaba sola y que era viuda, y que muchas veces al principio no contaba con el apoyo de su esposo. Pero esa fe fingida la mantuvo firme. Yo me acuerdo cuando tenía unos 7 años que mi papá murió. Yo quedé solo, pues sin padre, a los 3 años cuando él murió. Y me acuerdo que a mi mamá le tocaba luchar. Y cuando tenía unos 6 años, no había casi nada para comer. Y me dio un desayuno sencillo, y yo, como niño, uno llora porque queda ¿con qué? Con hambre. Y me impactó que mi madre se haya quitado la comida que ella tenía, el plato que ella tenía, y me lo haya dado a mí. Y dejó de comer para que yo quedara satisfecho. Y me decía: vamos a salir de esto. Nunca olvidaré esa imagen de mi madre. Es que un hijo, cuando ve a una madre hacer este acto de amor, y cuando ve una madre que ha puesto su confianza en Dios, es un hijo que va a quedar impactado para toda la vida. Impactado. ¿Cuántas veces aquí, cierto? Muchos de ustedes saben. Recuerdo un momento de la perseverancia, ¿no? De la lucha que han tenido sus madres, aún de la fe que ellos han tenido y la demostración de amor que han manifestado en el pasado, cuando usted era niño. ¿No le han marcado un suceso en su vida? Todos hemos sido marcados, ¿cierto? Por el amor y la fe de una madre que la sostiene. ¿Qué sería la fe? Si no existiera fe, entonces la madre quedaría en un túnel oscuro sin la esperanza de ver la luz de un nuevo amanecer. Es complicado. Solamente Dios puede sostener a una madre con ese tipo de virtudes. Ahora, eso lo vimos. ¿Qué dice la sierva de Dios? Conducción del niño. La semilla sembrada en la infancia por la madre descuidada. ¿Qué dice ahí? Por la madre que cuidadosa y temerosa de Dios. ¿Qué va a producir en su hijo? Árboles de ¿qué? De justicia, que florecerán y llevarán fruto. Y las lecciones dadas por un padre temeroso de Dios, por el precepto y el ejemplo, como el caso de José, producirán con el tiempo una abundante ¿qué? Cosecha. ¿De dónde hay que sembrar la semilla? Según dice ese pasaje. ¿Desde dónde? ¿Desde qué dice ahí? Desde la infancia. ¿Y de dónde había conocido Timoteo la Sagrada Escritura? Desde la infancia. Así que Eunice tomó en claro ese principio, porque sabe que los primeros años son claves para poder formar el carácter y la personalidad de un niño. Si no lo haces durante la infancia, será muy difícil poder hacerlo, aunque no imposible. El vínculo terrenal más tierno es el que existe entre la madre y ¿qué más? Y el hijo. El niño es más fácil
más fácilmente impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre. ¿Esa es verdad o no? ¿Por qué? Porque ahí dice, porque mediante ese vínculo de unión más fuerte y tierno, es el que existe entre una madre y un hijo, porque ella es la que pasa más tiempo ¿con quién? Con el niño. Y el niño es más impactado por quién, por la mamá, que por el papá. Padres, no se sientan ofendidos por eso, porque muchas veces los padres tienen que salir a trabajar, ¿cierto? Pero la madre es la que tiene que bañarlo. A veces tiene que cambiarle los pañales. Es el que tiene que darle la medicina cuando él está enfermo. Es el que pasa más tiempo con él. Por lo tanto, el vínculo es mucho más fuerte con la mamá que con el papá. Y el vínculo fue tan estrecho entre Timoteo y su mamá, llamado ¿cómo? Eunice. Eunice. Sin embargo, a pesar que hay un vínculo fuerte entre la madre y el hijo, dice allí, sin embargo, la responsabilidad de la madre es que es pesada y debe de recibir la ayuda constante ¿de quién? De su esposo, de su cónyuge. Por eso es importante, padres, que no le deje toda la carga ¿a quién? A la mamá de su hijo. No le deje, ayúdale en posible, en lo que pueda, pero ayúdale, porque la carga de ella es muy es pesada. Yo me acuerdo que ya me decía, yo no sé cómo mi esposa puede sostener al niño durante mucho tiempo y yo en cuestión de minutos ya estoy cansado, ¿cierto? Aquí está Jan, no la he visto. Pero la mamá es mucho más fuerte en ese sentido. Ahora, ¿qué dice allí Hechos de los Apóstoles? La piedad que vio en su vida de hogar, hablando de Timoteo, la piedad que vio en su vida de hogar era ¿cómo? Sana y cuerda. ¿Qué significa cuerda? Cierto, era sana y coherente. O sea, a pesar de que su esposo, el esposo de Eunice, era pagano, y a pesar que después quedó viuda, su hogar era un hogar ¿cómo? Sano y coherente. Que lo que ella hablaba era lo mismo que lo que ella hacía. De ahí viene un principio, que lo que los padres hacen habla más fuertemente que lo que ellos dicen. Es mucho más poderoso ser impactado por los hechos que por las por las palabras. Así que Timoteo comenzó a confiar en Dios porque él vio un hogar sano y cuerdo en su casa. La fe de su madre y de su abuela en los oráculos sagrados era para Timoteo un constante recuerdo de la bendición que acarrea el hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Él había visto muchas bendiciones que tras la fe y las oraciones de su madre, Dios había derramado sobre su familia. Él había visto las oraciones contestadas de su querida madre. Y eso era para él un constante recuerdo de las bendiciones que acarrea el hacer la voluntad de ¿quién? De Dios, que vale la pena. Que vale la pena ser fiel. Él veía que su madre oraba y Dios le respondía. Y aunque no le respondía, su fe le seguía manteniendo en pie. Y eso le recordaba a él que sí vale la pena amar y servir a Dios. Porque él era impactado por la conducta y el comportamiento de ¿quién? De su madre. De su madre. La palabra de Dios era la regla por la cual esas dos piadosas mujeres habían guiado ¿a quién? A Timoteo. El poder espiritual, escuche bien esa frase. El poder espiritual de las lecciones que había recibido de ellas. ¿De quién eran ellas? La madre y la abuela. Lo conservó puro su lenguaje y evitó que le contaminara las malas influencias que lo rodeaban. Ahí está el secreto. O sea,
La mamá de Timoteo y su abuela se preocuparon tanto por la educación de su hijo que ellos hicieron de una herramienta que nunca debe faltar en el hogar. ¿Cuál es esa herramienta? ¿La palabra de quién? De Dios. Y esa palabra de Dios fue la regla, la guía para educar a su hijo Timoteo. Y así evitar de que cuando él creciera fuera contaminado por las malas influencias. Y el ambiente en el cual había crecido Timoteo no era un ambiente sano. Y ellas se preocuparon por hacerlo. O sea, que ellos estaban preparando a Timoteo, no para el presente, sino para ¿qué? El futuro. Eso es lo que es una madre. Una madre educa a su hijo para enfrentar los desafíos de su vida. Una madre educa a su hijo para que cuando él crezca y tome decisiones, puedan tomar decisiones sabias. Y aunque se ve envuelto en situaciones difíciles, en algún problema, pueda acudir a Dios y pueda confiar en Jesús. Y pueda mantenerse firme. Y aunque los amigos lo inviten a la pornografía, lo invite a tomar el alcohol o a las drogas, él no pueda ser contaminado bajo esas presiones e influencias. Aunque también sé que existen madres que hicieron lo mejor para educar a su hijo en la palabra de Dios, pero que desgraciadamente tomaron el camino equivocado. Pero lo único que puede sostener a esa madre y darle esperanza es ¿qué? La fe. La fe. No pierdas la fe. Si tú has hecho bien tu trabajo, no te lamentes, confíe, porque lo que Dios empezó, ¿qué dice la Biblia? Él lo va a concluir, lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Y aunque tu hijo quizás no esté aquí, siga orando por él, porque tu fe puede salvar a tu hijo, así como la fe pudo salvar a Timoteo de las influencias engañosas del mundo que lo rodeaba. Del mundo que lo rodeaba. Ay, mis queridos amigos, mis queridas hermanas y madres, la fe de una madre en los oráculos sagrados es la mejor educación que puede usted transmitirle a su hijo. Hay madres que dicen una cosa y hace ¿qué? Hace otra. De alguna u otra manera su hijo va a ver eso en usted. Va a ver en eso en usted. Quiera Dios que su hogar, que su vida sea cuerda, que haya coherencia entre lo que usted dice y lo que usted ¿qué? Hace. Y lo que usted hace. Sigue diciendo aquí que ellas, ¿con quién era que estaban trabajando en la educación de su hijo? Dice allí al final, ¿con quién estaban cooperando ellas? Estaban cooperando con Dios en prepararlo para llevar ¿qué? Responsabilidades. Recuerda, madre, que ustedes cuando emprendieron la tarea de ser madre, esa gran empresa, recuerde que deben ser socio ¿de quién? De Dios. Y deben cooperar con Dios en preparar a sus hijos para las grandes ¿qué? Responsabilidades. La Biblia dice que si Jehová no edificara ¿qué? La casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Dios no es el centro del hogar, de la familia, por más que tú tengas dinero, por más que tú trabajes para darle un buen bienestar a tu hijo, pero si tú no cooperas con Dios en llevar a tu hijo a prepararlo para grandes responsabilidades, tarde o temprano vas a fracasar. Porque el mejor socio en la preparación de tus hijos es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Para llevar grandes responsabilidades. ¿Sabes que Eunice fue recompensada? ¿Por qué? Porque aunque Timoteo era una persona huérfano, ¿de qué? De padre. ¿Quién lo adoptó como hijo amado? Según lo que vimos en el versículo que leímos anteriormente. Pablo.
Y escuche bien, escuche bien. Cuando Pablo llegó a Listra, otra vez donde en su segundo viaje misionero, encontró a Timoteo. Y vamos a leer otra vez en Hechos 16:1. Hechos 16:1, perdón. Después llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Y daban ¿qué? ¿Qué decían los creyentes que vivían en esa ciudad? Daban buen testimonio de quién. ¿De quién daban buen testimonio? Los hermanos daban buen testimonio de quién. De Timoteo, un joven ejemplar. Todos hablaban bien de quién. De Timoteo. Y le decían Pablo, mira, ahí está Timoteo. Un hombre de fe, un hombre constante, un hombre que no se ha contaminado con el ambiente, un hombre que cree en Jesús y es poderoso. Y eso le convenció a Pablo que él cuando se fue de Listra, adivina a quién se llevó con él para ser misionero. A Timoteo. A Timoteo. Es decir, el compañero ahora de misión de Pablo fue ¿quién? Timoteo. Pero escuche bien, Listra. ¿Qué le había pasado a Pablo en su primer viaje misionero cuando llegó a Listra? ¿Qué había pasado? Que la gente se alborotó y comenzaron a pegarle a Pablo y lo echaron fuera de ¿qué? De la ciudad. Y lo dejaron allí creyendo que Pablo estaba ¿qué? Muerto. Adivinen. Es decir, que el ministerio de Pablo acarreaba ¿qué? Peligro. Que anduviese con Pablo significaba de que él también iba a comer del mismo pan. Imagínense una madre. Ahora Pablo se quiere llevar ¿a quién? A mi hijo. Pero el que anda con Pablo también está a riesgo de ser muerto por causa del evangelio. Pero su madre no pensó eso, sino que sabía que ella había preparado lo suficientemente a su hijo Timoteo para emprender esa gran responsabilidad. Ella no tuvo temor porque era una mujer ¿de qué? De fe. Era una mujer de fe. Y cuando ya Pablo estaba a punto de morir, cuando estaba en la cárcel, Pablo escribe 1 y 2 Timoteo ¿para qué? Para preparar a Timoteo para que él fuese reemplazo de Pablo. Pero imagínense bien, ser el reemplazo de Pablo, el gran predicador, no era nada que fácil. Pero Timoteo estaba listo para emprender esas grandes responsabilidades. Y es por eso que Pablo escribe 1 y 2 Timoteo para instruirle y prepararle. Y le dice, no te avergüences del evangelio. Huye de las pasiones que juveniles. Pórtate bien, en buena conducta. Y este hombre, aunque la historia no nos dice qué pasó con el liderazgo de Timoteo, pero sabemos que si Pablo le encomendó esta gran tarea de reemplazarlo en su ministerio, eso significa que Dios usó poderosamente ¿a quién? A Timoteo. Pero tras esa influencia que tuvo Timoteo, estaba ¿quién? La fe sincera de una madre que procuró desde que Timoteo era niño, educarlo en los principios de Dios, porque ella hizo de la palabra de Dios la regla de fe en su hogar, en su familia. Quizás aquí haya madres que quizás tengan hijos que no van a terminar como Timoteo, o ahora no están viviendo la vida de un Timoteo. ¿Por qué lo digo? Porque quizás están afuera de qué? En el mundo. Están descarriados. Están descarriados. Voy a contarle la historia de Mónica. Mónica tuvo un hijo llamado Agustín de Hipona. Mónica estaba casada con un hombre muy importante, pero que no era cristiano y tuvo que luchar.
Ella nunca se hubiera imaginado que la vida de su hijo iba a impactar a tantas personas por siglos. Su hijo se llamaba Agustín. Y Agustín llegó a ser uno de los más grandes filósofos y teólogos de la historia. Y se dice que Agustín llegó a convertirse en la mente más brillante e inteligente entre el siglo IV y V después de Cristo. Pero ¿quién era Agustín antes de eso? Era un vicioso, llevaba una vida desordenada, se juntaba con una mujer, la dejaba, después se juntaba con otra, y su madre sufría porque su madre era una mujer cristiana, seguidor de Jesús, y lloraba por la conversión de su hijo, porque su hijo estaba descarriado, derramaba muchas lágrimas. Y un predicador famoso, el más grande de su época, Ambrosio de Milán, vio las lágrimas de esa madre llamada Mónica y le dijo: es imposible que el hijo de tantas lágrimas se pierde. Y comenzó a hacerse amigo de Agustín. Tiempo después, por la gracia de Dios, Agustín y su hijo fue bautizado y se convirtieron al cristianismo. Meses después, su madre Mónica murió. Más tarde, cuando en su biografía, Agustín se llama a sí mismo el hijo de una madre de muchas lágrimas. Su mamá nunca se imaginó lo que fue San Agustín. Y hoy día, cierto, San Agustín es uno de los 4 grandes padres de la iglesia cristiana, que influyó mucho en la teología, pero que era un hijo desordenado, pero fue una madre que nunca dudó, porque tenía una fe de que algún día su hijo iba a llegar al cristianismo. Y San Agustín se bautizó a los 35 años de edad. Y no solamente su hijo se bautizó, sino que también se fue bautizado ¿quién? Su nieto, el hijo de San Agustín. Significa, hermanos y amigos y queridas madres, quizás muchos están orando para que sus hijos vuelvan o para que sus hijos lleguen a la iglesia y están derramando lágrimas como Mónica. Nunca pierdas la fe, porque tu fe auténtica y sincera va a traer tu hijo, a tu hija, al seno de los pies de Jesús, al seno de la iglesia. Y si tiene tu hijo aquí, la historia inspirada en la Sagrada Escritura de Eunice y Loida debe ser un ejemplo para ti. Una madre, ¿qué significa Eunice? Venciendo bien o buena ¿qué? Buena victoria. Y Dios quiere madre victoriosa en esta iglesia. No pierda la fe, siga adelante, porque tu trabajo es bien visto por la gracia de Dios. Porque tú no estás trabajando sola, estás trabajando ¿con quién? Con Dios. Estás cooperando con Dios. Quizás no todos llegarán a ser Timoteos, quizás no todos van a ser Agustines, pero lo que tú hagas será de gran influencia para tus hijos. Y aquellas abuelas, aún su trabajo continúa, porque lo que ellos también demuestran impactarán la vida de sus nietos y nietas. Que al final de la jornada alguien pueda decir: la fe no fingida que habitó en María, en Elena, en Carmen, también está habitando en la vida de sus hijos. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde, en ese día especial. El llamado es que, aunque quizás
estemos en un túnel sin salida. Y a pesar de las dificultades que podamos tener en la vida, solamente la gracia de Jesús será suficiente para continuar con tu ardua labor. Permita que la morada del Espíritu Santo sea constante en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Porque sin eso no tiene sentido. Que el Espíritu Santo pueda ser tu guía, tu maestro. Y aunque la madre es la primera y la gran maestra dentro de su familia, pero tras ella debe haber un poder guiador, una persona que la pueda ser un tutor, y ese tutor debe ser el Espíritu Santo. Y aunque estés triste porque quizás no has visto realizar tus sueños, recuerde que Jesús dice: no os dejaré que solos, os enviaré a ¿quién? Al Consolador, el que te dará fuerza, que te dará consuelo, y que al final tú vas a vencer. Queremos seguir pidiendo la dirección constante del Espíritu Santo. Queremos pedir que Dios aumente nuestra fe de tal manera que podamos impactar a nuestros hijos, a nuestro hogar, que sea coherente lo que uno diga y lo que uno hace, y que por la gracia de Dios, cuando estemos delante del trono celestial, tú puedes decirle a Jesús: Jesús, he aquí mis hijos, tú me los diste y ahora te los entrego a ti, porque a ti pertenecen. Queremos tener esa esperanza y esa convicción de decirle eso al Señor Jesús. Pongámonos de pie para hacer una oración especial. Señor Dios Todopoderoso, aunque Loida y Eunice se menciona pocas veces, 1 o 2 veces en la Biblia, pero estas poquitas veces que se menciona lo que ellos hicieron fue tan poderoso, es tan poderoso, que impactó en la vida de un muchacho, de un joven, y tras la labor de este joven impactó a muchas personas que llegaron a los pies de Jesús. Quizás la labor de una madre no sea tan notable, no se repita muchas veces como no se repite muchas veces la historia de esas mujeres, pero lo que ellos hacen llegan a ser tan poderosos que puede transformar en un mundo. Porque cuántos grandes personajes hay en esta vida que tras su fama, tras su liderazgo en un gobierno, en un país, en una iglesia, hay la influencia y el buen trabajo sencillo de una fiel madre que confió en ti. Tú bendiga, oh Dios, a todas las madres aquí presentes y las ausentes, que tú le des fe y esperanza de trabajar arduamente en cooperación contigo bajo la dirección de tu Santo Espíritu, pero que tú también puedas guiar a los padres para que puedan sostener, para que puedan ayudar en las responsabilidades de las madres de sus hijos, oh Dios. Bendíceles, guía a las familias aquí presentes y que muy pronto, como familia, podamos morar en la patria celestial. Bendice, oh Dios, a aquellos hijos que están fuera de la iglesia. Permita que algún día ellos puedan estar con nosotros, alabando y glorificando tu santo y divino nombre, y dándole gozo y alegría a esos padres y a esas madres que oraron ferventemente para que eso llegase a ser una realidad. Gracias por escucharnos. Guíanos. Ayuda a cada madre que está luchando con la educación de sus hijos, a cada abuela que está tratando de impartir a sus nietos. Y pedimos que sea una labor exitosa y recompensada cuando Cristo venga por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos agradecen a nuestro pastor